Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Total, aquí las 5 de la tarde en punto. Estamos en Vancouver, en este estadio. Hace un ratito nomás Colombia quedó eliminado. Resulta extraño decirlo, pero quedó eliminado por penales. Un partido que ya analizaremos, que ya nos meteremos a desmenuzar. Las actuaciones individuales. En un día que obviamente genera un doble sabor, ¿no?, de boca, porque, bueno, por un lado pasó a Argentina, un partido milagroso. Hoy Sudamérica pudo haberse quedado, después de muchísimo tiempo, habría que ver si alguna vez pasó en la historia de los mundiales, sin ningún representante en los cuartos de final. Estuvo a muy poquito de ocurrir, sí, porque Argentina en el minuto 79 perdía 2-0 contra Egipto, lo terminó ganando 3-2 en una remontada que además después dejó mucha polémica y vamos a estar debatiendo. Pero para el que no cubrió un mundial, quizá no va a entender la sensación que tenemos en este momento. Yo no soy colombiano, pero bueno, quiero mucho a Colombia, trabajo con colombianos y he seguido el camino de Colombia durante todo este mundial, y también lo hice en Rusia y también lo hice en Brasil 2014. Te deja una sensación de vacío y uno como que es un boxeador que recibió un golpe y no sabes bien cómo reaccionar, ¿no? A todos nos deja la sensación esta Colombia que estaba para más, que estaba para pasar por lo menos a cuarto de final y ahí medirse con Argentina. Iba a ser un partidazo, pero hoy encontró un rival pesado, difícil, duro, muy cerrado en defensa, muy táctico, que le puso difícil el camino a Colombia. En este arco, acá al lado, tuvo Campás la gran oportunidad. En este arco estuvo el cabezazo de Lucumí. Bueno, Colombia tuvo oportunidades, no las pudo aprovechar. También la tuvo rival, Camilo Vargas se lució en el arranque del tiempo suplementario. Pero bueno, empezamos a presentar a los compañeros y particularmente, digamos, lo que está más fresco es esta eliminación de Colombia, y estoy con Samuel Vargas. Samuel, ¿cómo estás? Juan José, compañeros, ¿qué tal? Saludos para todos en el continente y, lógicamente, golpeado, como toda la familia del fútbol colombiano, pero con una radiografía clara, Juan José, de los inconvenientes ya de Colombia en esta clase de circunstancias. Hoy, como casi siempre a Colombia, la marginan de cumplir con lo que promete, de concretar lo que proyecta, la falta de contundencia. Colombia, si usted repasa los datos, no míos, datos generales, 15 intentos, casi el doble que Suiza, 1.03 en expectativa de gol, casi el triple del conjunto suizo. Tiene que ver, lamentablemente, con una cuestión de pegada de cara a la portería rival. Y ojo que esto no es de hoy. Hablábamos en los partidos anteriores de una Colombia muy superior a Ghana, pero le ganó 1-0. De una Colombia que fue mucho más que el Congo, pero le ganó 1-0. Entonces ya encontrábamos en partidos anteriores esta alarma que se encendía. Muy superior a Portugal y no le pudo ganar. Y tampoco le pudo ganar, con Diogo Costa como la gran figura del compromiso. Entonces, lamentablemente fue un tema sobrediagnosticado, que fue la falta de pegada, lo que margina a Colombia, con goleadores, el goleador del Sporting de Portugal, del Krasnodar de Rusia, del Betis de España, que fallan, lamentablemente, de cara a la portería rival, la mayoría de opciones. Y luego una tanda de penales que, como históricamente le pasa a Colombia, le es adversa. Vargas no logra aportar lo suyo y después fallan Sánchez por exceso de potencia y Hernández porque se lo ataja de buena manera el buen arquero del cuadro adversario. Duele porque Colombia estaba para más, porque tenía un fútbol de semifinalista, pero lamentablemente son los duros hechos los que te acomodan en la realidad continental y mundial. Ahora bien, Juan José, que esto no quite que Colombia sigue siendo la que está más cerca de Argentina. En términos de resultados, así lo es. En términos de juego, así lo es también, pero la que avanza es la selección argentina, que tendrá un duro escollo ante Suiza, y Colombia tiene mucho que reprocharse, pero también mucho que recalcar positivamente. Hay grandes generaciones venideras, la tercera del mundo hace un añito nada más en Chile, los campeones sudamericanos de este año prejuveniles. Es una selección que tiene recambio, pero que deberá hacerlo con inteligencia y con cabeza fría, pasando unas horas de esta muy dura jornada, porque es una vez más prometer y no cumplir, es una vez más destacarse pero sin conseguir llegar a los 8 partidos, los 7 de antes. Dos cosas para apuntar y ya empiezo a presentar al profe Godoy, Fabián Godoy, que está en Dallas. En Atlanta está Julián Fernández. Dos cosas. Una, Colombia en la previa del Mundial, y para el que no está muy metido en el día a día del fútbol colombiano, tiene dos grandes figuras. Más allá de que para mí los centrales de Colombia tuvieron un Mundial extraordinario y Gustavo Puerta es la gran aparición en este Mundial. Y figura. Sí, dos jugadores de antemano son los dos luceros, los dos llamadores. Uno es James Rodríguez, lógicamente, que no estuvo, que no rindió a la altura, y se sabía que venía muy complicado porque había sumado apenas 275 minutos
en lo que iba del año, antes de la selección Colombia con el Minnesota. Y ahí, bueno, habrá que evaluar si la decisión de Lorenzo de darle tantos minutos y de darle la manija del equipo termina siendo una buena decisión y probablemente a partir de esa evaluación evaluar si se justifica o no la continuidad de Lorenzo, que ese es el otro gran tema, ¿no? O sea, yo decía, un tema focalizado en Lucho y en James, y el otro es, a partir de la gestión que hizo, sobre todo de James, no de Lucho, porque Lucho es un jugador insacable, pero porque no estaba físicamente James, si gestionó bien la situación Néstor Lorenzo. Con respecto a Lucho Díaz, a mí me da la sensación de que terminó pagando... A ver, Lucho Díaz, Colombia llegó hasta acá sin Lucho. Marcó apenas un gol ante Tuvo Uzbekistán. Un buen debut con Uzbekistán. Pase, gol y gol. Lo mejor fue en ese partido, una asistencia extraordinaria para Daniel Muñoz y una definición después de un pase de puerta en el segundo tiempo, cuando el partido estaba complicado. Se había puesto 1-1 Uzbekistán. Ahora, desde allí no fue ni un 10% del Lucho que deslumbra en Bayern Múnich y que ha deslumbrado tantas veces Copa América 2021, eliminatoria sudamericana, los partidos que había hecho contra Argentina en esa Copa América y en la eliminatoria en Buenos Aires. Digo, este Lucho que vimos en el Mundial, saca Uzbekistán, es un 10% de lo que Lucho. Quedó muy en deuda. Entonces uno se pregunta, ¿qué es? ¿Porque él no rindió o porque no? Yo lo vi a Lucho agotado, por momentos caminando la cancha. Y no creo que tenga que ver exclusivamente con lo anímico, no lo sabemos, pero no creo que pase exclusivamente por allí. Me parece que físicamente Lucho terminó pagando en el Mundial lo que ha sido una temporada tremenda para muchos de estos jugadores. Lo que pasa es que, a ver... Sus compañeros se lucen igual, claro, ¿no? Hale se luce, Olise se luce. Haaland fue muy extenuante en Manchester City y la está rompiendo. Es para todos los de la élite. Para todos los de la élite se dio una situación muy similar. Lo que se le podría aportar a Lucho es que Lucho en la temporada anterior lo habían transferido, se había ido de Liverpool a Bayern Múnich, por ahí no sé, para mí, anímicamente. José se lo comió la ansiedad. Se lo comió la ansiedad. Hay números que son muy fuertes de Díaz como el futbolista con mayor cantidad de fuera de juego del Mundial. Sí. Nadie cayó más en fuera de juego que él. Y eso no le pasa habitualmente en el Bayern Múnich. No, porque es un gran jugador de timing, es un tiempista a la hora de picar el espacio. Tiene que ver con el pasador, que a veces se demora, pero tiene que ver en la mayoría de casos con ansiedad de Díaz de atacar y de buscar la portería rival. Porque es un futbolista llamado a brillar, era un futbolista por la temporada que hizo llamado a ser la figura de Colombia y no lo termina siendo. Hablamos más de Sánchez, de Lucumí, de Puerta, de Lerma para algún otro destacable, de Muñoz en el sector derecho, pero no particularmente de Díaz, que era el reclamado por la afición, que era el llamado a ser la figura de Colombia y no terminó siendo... Vea, Juan José, ni chicha ni limonada, ni la figura del equipo ni el peor. Porque encontramos rendimientos más bajos, lamentablemente, que el de Luis Díaz. Pero pues la expectativa está en alta porque era un jugador rotulado a candidato al Balón de Oro. En los 5, en los 10, en los 15, en los 20. Pero en esa lista tenía que estar y tiene que estar por la temporada que hizo con el Bayern Múnich. Y es parte de la deuda de Néstor Lorenzo de no haber logrado potenciarlo. Es parte de la deuda del jugador de no haber logrado destacar. Pero cuando usted pasa el bisturí es más lo positivo que lo negativo. Duele decirlo hoy, yéndose del Mundial, porque es una selección que jugó bien, que dio un fútbol que por momentos encantó al ojo del neutral, pero que le pasa lo de siempre, que promete, que anima, pero que no termina de cumplir todo lo que sueña hacer. No logra concretar. Muy bien, el profe Godoy está en Dallas. Fabián estuvo comentando el partido. Cierto, sí señor. En la pantalla de D-Sports, y así que bueno... Bueno, para empezar a hablar de este tema, ¿no? El mundo del fútbol y los colegas internacionales, Fabi, que están aquí en el estadio, todos te decían, creíamos que Colombia hoy pasaba, ¿no? Parecía que Colombia, por lo que había hecho en la previa y lo que había hecho en la fase de grupo y en el partido con Portugal, que ahí se mostró al mundo con el poderío futbolístico que sabemos que tiene Colombia, pero hoy no lo pudo demostrar ante un seleccionado que ahora va a enfrentarse a Argentina y que es durísimo, es un rival muy ordenado. Inyaka tiene el jugador clave. Físico, Freuler juega muy bien. Si vuelve Manzambi o no, más en bolo. Profe, ¿cómo va? Hola Juanjo, hola Samu. Bueno, no puedo más que coincidir con ustedes. Creo que el diagnóstico es bastante claro, porque a la hora de poder realzar o destacar los jugadores que en Colombia estuvieron por arriba de su nivel o acorde a su nivel, hablamos de Puerta y los centrales. Entonces está claro dónde estuvo el déficit de Colombia. En aquellos jugadores que pueden marcar la diferencia no pudieron sostener ese rendimiento, incluso en el caso de Lucho por debajo de lo que puede dar, en el caso de James. A mí no me sorprende, pero sí sabemos que James cuando se pone la camiseta de Colombia se revitaliza, es otro jugador, es tan influyente que lógicamente a veces uno no mira
cómo viene el antecedente de los clubes, la cantidad de partidos o minutos que ha jugado. Y sí es preocupante que a Colombia le ha faltado gol, ¿no? Cuando cerrábamos la Transmi, obviamente para el resto del continente decíamos que para mí va a quedar en el recuerdo la actuación de Colombia, porque hubo muchas cosas positivas para Colombia y lógicamente también muchas cosas para poder aprender y corregir de cara a futuro. Ojalá Lorenzo se quede, no sé qué va a pasar, no sé si es el momento de hablar de esto, pero creo que el trabajo está bien hecho y creo que tiene margen como para seguir agregando cosas y mejorar esas cosas que en este Mundial no se dieron. Suiza yo lo vi bastante en el Mundial, Juanjo, yo lo vi empatar sobre la hora con Qatar, lo vi golear a Bosnia pero en el minuto 73, lo vi haciendo buenos partidos pero teniendo ciertos baches que se fueron corrigiendo cuando apareció Manzambi o aparecía Vargas, que lógicamente hoy me parece que como no estaba bien en lo físico lo guardó para el final el entrenador y terminó siendo el héroe de un equipo que no llegaba a cuartos desde 1954. Y me quedo con jornadas de lágrimas. Vos abrías el programa hablando del milagro argentino y de lo que Colombia no pudo conseguir y del golpe que recibe Sudamérica. Yo me quiero quedar con las lágrimas de dolor de Lucho Díaz y las lágrimas de desahogo de Messi. Y ahí hablo del costado amateur del jugador, ¿no? Son tipos que tienen la vida resuelta en lo económico, que juegan en grandes clubes, que no tienen que demostrar casi nada en el caso de Messi, y de golpe el desahogo es llorar por conseguir algo que parecía imposible, y es llorar porque sentís que defraudaste a un pueblo que te apoyó. Y yo creo que ese también es un mensaje positivo, porque las lágrimas en jugadores profesionales, ultra profesionales, que tienen contratos millonarios, que juegan en grandes ligas, que han ganado de todo, también es un mensaje. Les duele a uno tanto como a otro, y el otro lo siente tanto como el propio hincha. Y eso es el Mundial también, Juanjo. Esa es la unión que tiene el hincha con el jugador. Las lágrimas para un lado y para el otro te hacen sentir parte, y vos te sentís parte como hincha. Sí, tal cual. Ese costado amateur que tienen los futbolistas con la camiseta de su seleccionado, sí, en un mundial particularmente, es algo que a todos los que amamos este deporte nos hace creer particularmente en el futbolista. Yo recién repasaba y bueno, miraba las imágenes de lo que fue el final de partido. Un James que difícilmente, bueno, ya lo hemos dicho tantas veces con Messi, pero bueno, son carreras diferentes. Difícilmente James podamos tenerlo nuevamente en un mundial. Es un last dance. Por edad. James con un gesto inexpresivo en el final del partido, obviamente no alegría, pero inexpresivo, sin lágrimas, obviamente muy conmovido por la eliminación, pero un Lucho Díaz que estaba, Daniel Muñoz, particularmente Lucho Díaz, llorando, recibiendo con mucha tristeza lo que ha sido esta eliminación de Colombia. Era el Mundial de... Para Díaz en su carrera tendría que haber sido el segundo Mundial. Fue muy grande el fracaso en Qatar 2022 al no asistir la generación justamente de Luis Díaz, pero debería ser su segundo Mundial. Debutaba en este Mundial, debutó bien en el Mundial, siendo importante como pasador, como definidor, pero se vino a menos por la ansiedad de querer participar, por la necesidad de poder convertir de cara a la portería rival, y se va lamentablemente Díaz, creo que reprobado del Mundial. Y él lo sabe porque esas lágrimas son no solamente del dolor colectivo, sino de la autocrítica individual, de saberse un ganador a nivel de clubes, pero en selección quedando la deuda en los dos eventos más recientes, la Copa América y este Mundial 2026. Sí, muchos temas para seguir tocando, obviamente, porque ya hablaremos lógicamente de Argentina. Vamos a ir con Julián Fernández, que está en Atlanta, en lo que fue hoy un partido épico del seleccionado argentino. Vamos con Carlitos Villamil, que está en la zona mixta, con respecto a la continuidad o no de Lorenzo, lógicamente que todavía no hay una resolución al respecto. Hace un ratito habló Néstor Lorenzo, sí, no dijo que se fuera de la selección. Es más, él ya había dicho previo que él quería quedarse, y el propio presidente de la Federación Colombiana, Ramón Yesurún, había dicho él tiene que quedarse sea cual fuere el resultado en el Mundial. Hace poquito hablé con el pibe Valderrama en el streaming de Conmebol y él me decía, queremos que tiene que quedarse Lorenzo porque está haciendo las cosas bien. El tema es que yo creo que nadie creía que Colombia se iba a ir en octavo de final del Mundial. Correcto, llegaron distantes y para mí se van a ir más cerca a nivel de postura, dirigentes y cuerpo técnico. El tema de la convocatoria de Villa, hubo episodios en la previa que fue un poquito convulsionada, que fue movidita, sí, en los últimos años.
que movieron un poquito los cimientos de un proceso muy estable, de un subtítulo de América, de un tercer lugar de la eliminatoria, pese a un bache profundo, un tercer lugar en el marco del balance general, de una previa brava, difícil, movida, hasta llegar a los Estados Unidos, pero fue tan bueno el fútbol de Colombia en los 4 partidos previos y en los 120 de hoy, que me parece que es un proceso que sale, no robusto, porque no se consigue nada histórico, se llega a la misma línea de cantidad de partidos de Brasil, pero que pasa el examen, y que me parece que si quiere Lorenzo, y si quieren los dirigentes, porque el plantel quiere, debería darle continuidad. Federación, un proceso que ha dado buenas muestras. A nivel también de inferiores hay técnicos interesantes, pero todavía ninguno con la espalda para asumir un rol tan importante. Pero dependerá, insisto, además del mercado. Lorenzo, con lo hecho en Colombia en 4 años, 22-26, tiene mercado. No fue Boca Juniors por un tema de tiempos, pero puede ser otro club importante de Sudamérica o, por qué no decirlo, del mundo. Carlitos Villamil en zona mixta. ¿Cómo va, Carlos? Bienvenido acá a Fútbol Total. ¿Cómo va todo? Hola Juan José, hola, qué gusto saludarlos. Programa 42 programas en Fútbol Total. Quisiera mostrarles mi rostro para que se den cuenta que aquí amargados no estamos. Nos duele la derrota, obviamente, pero amargados nunca. Lástima que no la podamos hacer porque la FIFA no lo deja, no lo permite, pero creo que en el tono de la voz se entiende lo que quiero decir. Además, porque si algo dejó esta selección fue todo en el terreno de juego, todo en la cancha. No se guardó ni un esfuerzo, más allá de que se haya errado, por ejemplo, Campas esa o los penaltis como tal, pero es una selección a la cual no tenemos nada que reprocharle, porque dejaron todo en el terreno de juego y eso es de valorar para un seleccionado que nos ha puesto a soñar ya 2 veces. Sí, es verdad. Siempre hay cosas por reprochar igualmente, ¿no? Decisiones técnicas, rendimientos, actuaciones individuales. Es cierto lo que marca Carlos en líneas muy generales, de un buen balance, pero siempre hay temas por corregir. Sí. Si no, estaremos en la siguiente ronda. Sí, no, a ver, yo digo evaluar seguro, no sé si reprochar, quizás no sea momento para reproches, porque además que los jugadores se vaciaron, dejaron todo. Después sí evaluar la gestión del tema James, yo lo decía en el arranque del programa, ¿no? O sea, Lorenzo tomó una decisión de respaldar a James y ponerlo en el centro de la escena, se lo ponderó, tampoco, a mí no me gusta ser oportunista ni resultadista, se lo ponderó en la buena. Juanjo. Mirá qué bien, cómo lo fue a buscar, la serie de James donde decía Lorenzo lo fue a buscar a convencerlo cuando estaba en Qatar, lo recuperó y bueno, ahora que se empató y se perdió por penales con Suiza tampoco hay que pegarle en el piso, pero sí merece una evaluación, Carlito, dale. Sí, no, lo que pasa es que hablamos con John Arias y llegó y dijo, necesitamos cambios. No le pude contrapreguntar por un tema de tiempo, porque es que ustedes saben que la FIFA nos permite únicamente 90 segundos y él dijo, necesitamos cambios. Y que siempre le está faltando algo al fútbol colombiano para poder lograr los objetivos. Es natural y está muy bien. Ahí queda. Arias es un ganador, es un campeón en torneos con Conmebol, es un tipo que fue recientemente. De acuerdo. Sin buen suceso al fútbol europeo, pero hay que trabajar siempre, porque si todo estuviera bien, seguiría Colombia en competencia. ¿Y qué análisis haces, Carlos, vos de eso? Siempre hay que repasar. A ver, vos, en el momento, ¿qué lectura hiciste? Después podemos coincidir o no con la lectura, pero bueno, vos estuviste ahí y vos, no sé, ves el gesto, ves la cara, ves de la manera en la que te lo dice, el tono. ¿Qué lectura hiciste vos de eso que te dijo John Arias? Me sorprende que John Arias haya dicho eso. Sí, la verdad. Sí, determinaciones que tal vez él ve que no fueron las más adecuadas. Es que da la impresión como si está bien el que se tengan que acatar ciertas órdenes, ciertas instrucciones, pero no por eso estamos de acuerdo. Y estaba hablando de todo el proceso como tal. Ahora, yo entiendo que los jugadores estén un poco tocados y es normal, es obvio, acaban de quedar eliminados, la expectativa era otra, el objetivo marcado también. Pero me da la impresión que son ciertas situaciones que se vinieron manejando a lo largo del proceso. No hablo de hoy, no hablo de estos días, de lo que fue la Copa del Mundo, no, de lo que fue el proceso como tal. Me parece que va por esa línea, sí, además que es un jugador que ustedes saben muy bien, de los que más rinden, por ejemplo, de los que más rinden, y ahí es cuando uno se pregunta por qué razón termina saliendo del partido. Sí, inclusive a él se lo adapta, por momentos juega como interior por la izquierda, por momentos juega como mediocampista, barra extremo por la derecha, y siempre rinde bien. Se entrega al equipo, toma buenas decisiones, es un jugador maduro, es un jugador ganador. A mí también me sorprendió mucho hoy la salida de John Arias, sinceramente. Cuando hasta en un momento, en el partido con Uzbekistán, termina jugando como mediocampista por la izquierda. Sí, es muy versátil, siempre se adapta porque le mandaron a Lucho de segunda punta y él juega como mediocampista por la izquierda. Figura del partido anterior con ganas. Sí, a mí me sorprendió mucho la salida. Son de esos jugadores que uno dice... No digo que es insacable, yo creí
yo lo atribuí a una cuestión física. Digo, lo debe haber sacado por alguna La cuestión cara era física. Juan José de un gesto Sí. de alguien que estaba Enojado, molesto. molesto y que estaba para continuar. Y es natural, a casi todos los futbolistas, salvo el que salga lesionado o el que esté en muy bajo rendimiento, le cuesta entender el tema de una sustitución, más en el caso de Arias. Pero creo que son ciclos normales. Por ejemplo, en el tema de James es un ciclo que ya la naturaleza del fútbol lo pone fuera de selección. Quintero, cuando habló con Villamil, que podrá ser mucho más preciso en la declaración de Quintero, habló en un tiempo verbal que uno también podría leer como que no continúa en selección, pero pues depende, ya ponerme yo muy fino, muy en real, Con un adicional, Academia sí. de la Lengua, para entender si sigue o no en selección Colombia un tipo como Quintero que tiene 33 años. Sí, Carlitos. Es que iba por esa línea justamente la que está marcando Samuel. Y él dijo, para los que vengan. Y fue otro que se extendió tanto que no tuve la posibilidad de contrapreguntarle. Algo que me gusta mucho porque es justamente es darle una respuesta a lo que te está mencionando un jugador y a ver qué lectura le doy yo, si es la real, con respecto a lo que dice. Y dijo, para los que vengan. Y me quedé pensando, ¿cómo así para los que vengan? No está renunciando a la selección. Imagino que está haciendo y hablando del cambio generacional que es natural, que se va a venir que es a indispensable. partir de lo que fue esta eliminación. Claro, y es Sí. normal Igual, y es natural. A ver, yo Ahora, marco eso sí lo lo dijo Juan siguiente. Fernando. Para los Hay que un vengan. cambio generacional que se impone, sí. Hay un cambio generacional que se impone, sí. Pero Lorenzo, cuando asumió, después de lo que fue el fracaso de no llegar a Qatar, Sí. fue muy gradual con ese cambio generacional. ¿Te acordás que en ese momento en Colombia lo que se decía es que se vayan todos los que no llegaron a Qatar y que venga una generación nueva? Él fue bastante, él rescató a muchos de esos jugadores. A la gran mayoría, A la le digo. a la gran mayoría. Y esos mismos futbolistas, con una buena conducción y sin el problema de ese cambio de entrenador que hubo en el medio, porque el ciclo anterior, si hay algo, obviamente que los jugadores tuvieron su cuota aparte de responsabilidad, pero hubo en el medio, arrancó con Queiroz, terminó con Rueda, malas relaciones aparentemente de los jugadores con Queiroz, el hombre que llegó aquí al Mundial dirigiendo a Ghana ahora. Bueno, en este caso no pasó. Y Lorenzo, lejos de arremeter contra los futbolistas, los mimó a los jugadores y los jugadores llegaron, la mayoría de los que habían fracasado en la eliminatoria pasada llegaron a este Mundial. Lo que pasa es que, bueno, ahora sí hay ciertos jugadores claves que más allá del sello que te deja una participación en un Mundial o en una eliminatoria, si te fue bien o mal, está la edad. James Rodríguez tiene 34 años. La edad, del momento futbolístico, Le está costando su con continuidad en 34. los clubes. Más de uno podrá decir, bueno, pero Messi juega con 39. Me parece que es una carrera totalmente diferente la de Messi con la de O James. Cristiano, o Modric, claro. veteranos con más edad, pero con mucho mejor presente que el de James Rodríguez. Y sí que también en el ambiente, y se sabía por la despedida de James en el tema de la eliminatoria sudamericana, él dice que no se va a retirar, pero tampoco se puede descartar en el corto o mediano plazo la terminación anticipada de la carrera de James Rodríguez. No se sabe si continúa, por ejemplo, en los Estados Unidos. Su vínculo era muy corto con el Minnesota. Se pero terminó en con selección- Minnesota. En selección me parece Juan José que dio todo. Es el futbolista más importante en la historia de Selección Colombia, con el cariño para el difunto Freddy Rincón, para el pibe Valderrama, para Radamel Falcao García, para Mario Alberto Yepes, para el Iván Tino. Ramiro Córdoba, Para el Tino. para el Tino Asprilla, para todas las grandes glorias. James es el número 1 en Selección Colombia, por escándalo, por lo hecho en eliminatorias, Copas América y Mundiales. Pero se terminó. Los ciclos se terminan. El de James deberá terminar hoy para darle lugar o a Quintero o a los que vengan, porque están tapados, están todavía eclipsados por la presencia de James, y un buen líder también sabe dar un paso al costado y entender que dio todo, porque lo dio todo en selecciones. Fue un futbolista que se ha transformado vestido de amarillo, azul y rojo, pero hoy me parece, Juan José, que es un punto final al ciclo de James en selección, que debe pasarle el testigo a Quintero o al que venga en la fila detrás. Carlitos, en cuanto haya más testimonios en la zona mixta o empiecen a desfilar los jugadores, ¿cómo está ahí la situación? ¿No pasó nadie todavía? Lo vimos a Lorenzo que habló hace un rato. ¿Qué ha pasado en la zona mixta? Sí, señor, hablamos con él. No, hablamos ahorita con Néstor Lorenzo, es aproximadamente unos 10 minutos. Todos los jugadores están al interior del camerino y esperemos que salgan rápidamente, pero Juan José, tú sabes muy bien que aquí la tendencia es... Vestuario la difícil demora. hoy, ¿eh? Esperemos Es un que día no sea duro. así, pero bueno. Muy duro. Bastante. De hecho, a ver, Néstor Lorenzo entró con lágrimas en los ojos. Lucho Díaz lo vi desconsolado al interior del camerino. Y el que le tocó salir a hablar fue a Juan Fernando Quintero y pues bueno, a John Arias, que fueron los que mencionamos. Cuando también le preguntamos al profesor Néstor Lorenzo, y con eso los dejo para que ustedes continúen, sobre lo que han mencionado los jugadores, él dijo, bueno, es normal que respondan así, producto de la eliminación, pero hay que tener en cuenta de que no nos metieron sino un gol en todo el Mundial,
nos vamos invictos y también fuimos finalistas de Copa América. El proceso ha sido bueno. Esas fueron las palabras de Néstor Lorenzo. Así que, Juanjo, Seguro. cuando vengan yo les aviso. Ahora, Sí, ojalá sí. hablen en la mala como hablan en la buena. Sí, Porque sí. no es para nosotros, es la labor pues, de Carlos, que está en la zona mixta, por ahí pasamos No, y para la todos gente. en este proceso, pero es para la gente, Para la gente, claro. escucharlos, para la gente escuchar justamente ese testimonio de autocrítica en algún caso, ese balance general en algún otro, y esa proyección con esperanza, porque esta selección es un golpe muy fuerte el que recibe hoy, el que recibimos hoy como familia del fútbol colombiano, pero la continuidad es positiva por el seleccionador que hay, si continúa, por la base del plantel, si continúa la mayoría, por el recambio que viene detrás tocando la puerta, de chicos formados por César Torres, por Héctor Cárdenas, por Arturo Reyes, recientemente en Selección Colombia, y que hay un recambio que invita a pensar, Juan José, en que el futuro puede ser igual o superior, ojalá, para romper con estas barreras históricas de Colombia otra vez, yéndose en un quinto partido de un mundial. Sí, sí, sí. La selección de Colombia a todos nos dejó, Fabi, quiero escuchar tu opinión, la sensación de que estaba para más, de que estaba para seguir adelante, que estaba para seguir haciendo historia. Muchos colombianos que estaban acá, una multitud. Impresionante, otra vez. Los hinchas colombianos sí son campeones, sí llegaron a cuarto de final y sí llegarán a... podrían llegar hasta la semifinal, final y ganarla, porque la verdad que impresionante los hinchas colombianos aquí, muy lejos en Vancouver. Es muy costoso, el tema es que es muy costoso llegar hasta acá y además después pagar los tickets, Visados. con precios que son realmente abusivos en el caso de los revendedores. Pero a vos también te dio la sensación, Fabi, de que estaba para más en la selección de Colombia, de que nos deja de ver Sí. un poco, nos deja con un sabor de poca, un poco acotado. Sí, yo creo que también un equipo de fútbol puede venir acompañado de una narrativa, ¿no? Es decir, vos podés hablar mucho de un equipo de fútbol y puede ser que esa narrativa no esté acorde al rendimiento del equipo, ¿no? En este caso yo creo que todo iba de la mano, es decir, había una expectativa que el equipo había generado. Es decir, yo recuerdo, y esto Samu lo tiene mucho más claro que yo, en un momento Colombia estuvo 25 partidos sin perder, jugó una muy buena Copa América, la final fue muy disputada con Argentina, y termina ese ciclo teniendo la amargura de perder una final, pero ahí te dabas cuenta que había de dónde tomarse. Y bueno, después de un par de años más, había una expectativa también acorde a eso. Yo creo que narrativa y deportivo estaban de la mano. Yo creo que Colombia tenía para más. Ahora, hay un detalle que a mí me parece interesante, que es, puede ser una figura, un contrapeso, una leyenda, puede ser un contrapeso. Yo lo veía ayer, me fui de la cancha ayer aquí en Dallas, hablando con algunos colegas portugueses y me decían, el técnico debió haber sacado a Cristiano en el minuto 60. Y el técnico no lo saca a Cristiano porque estaba viviendo quizás su último partido y después terminó perdiendo y jugó los 90 minutos y más de 90 minutos como titular sin tener el rendimiento de los 90. De hecho, a Portugal entró Gonzalo Ramos contra Croacia y le definió el partido. Y ganó a mí el con partido James él, me pasaba algo parecido y lo ganó él. Esto de parecido de, che, es un contrapeso, vos le respetás la trayectoria, pero no está para jugar. No está para jugar todos los minutos. De hecho, lo sacan en el entretiempo del partido anterior y hoy tampoco le da los 90 para jugar. Entonces, esta situación de recambio a veces se va desacelerando porque en algunos lugares vos tenés que respetar la trayectoria de los jugadores. Y a veces el técnico se siente un poco preso, o en todo caso maniatado por eso. Porque justamente es todo lo contrario de lo que ha pasado con Messi. Es decir, Messi le da la razón a Scaloni de mantenerlo. Jugó 120 el otro día, hoy jugó todo el partido, lo termina definiendo a pesar de todo lo que pasó. Sí. Y a veces esa es una lectura muy finita en los partidos. Muy finita también en la consideración. Minuto 70 sale contra Uzbekistán, 71, minuto 56 sale... Bajando la carga de Claro, minutos. minuto 56 Claro. sale en el partido contra Congo. Creo que, si no me equivoco, con Portugal lo juega completo. En el entretiempo del partido reciente Sí. con Ghana. El partido, claro, lo saca en el tiempo Sale contra con Ghana Ghana en el y hoy lo entretiempo. saca también en el complemento. Es decir, no estaba Ahora, para 90 minutos sí. y no solamente no estaba para No. 90. Bueno, después se supo o se dijo que contra Ghana estaba afectado por un cuadro viral. Él y varios. Que estaba engripado, no solamente él, sino otros futbolistas. Pero sí, James no estaba. James
Lo conocemos a James, sabemos lo que puede darle ese James Y hoy estaba- que toca y va a buscar, que cambia de defensa. Era un James muy apagado el que vimos en Hoy este estaba Mundial. otra vez para un tiempo. Y me parece que ahí, dentro del balance que Claro. hacemos, que son de detalles, no hay ningún craso error de Lorenzo hoy. Podemos discutir un minutico más, un minutico menos, un perfil aquí, un perfil allá, pero no hay un craso error. Ahora, dentro del balance, me parece que James jugó de más. Sí. El segundo tiempo, el Pudo periodo haber que sido, estuvo de más en James, porque sí. futbolísticamente ya había dado todo de la primera parte. A ver, Samu, perdón, el caso de James, ¿pudo haber sido un caso Neymar? Se lo pregunto desde este lugar. ¿Le respetamos lo que es? ¿Le damos el crédito de lo que es? La ascendencia que puede tener el grupo, pero no arrancar los partidos como titular. A ver, estoy hablando de un caso que puede Hay tener... una gran diferencia, Con- Fabi. Hay una Sí, gran sí, la diferencia. lesión, vos ya decís. lo marco. No. Cuando Ancelotti llegó, si bien Neymar y James son dos jugadores emblemáticos, Sí. uno de Brasil y otro de Colombia, Sí. todo el proyecto Lorenzo se armó alrededor de James. Sí. Y el Desde proyecto el día uno. Está bien. desde el día 1. Lorenzo antes de... Es como, La tomo, cuando vos la me tomo. decís Scaloni agarró a Argentina y dijo, Sí. bueno, es Messi y 10 más, es el único caso del jugador extraordinario. Bueno, Lorenzo dejó muy claro, inclusive antes de declarar públicamente, tomándose un avión hasta Qatar, en el peor momento de la carrera de James, él va y le dice, James, mi proyecto de selección es alrededor tuyo. Pero salí de acá. Claro. Ok. Y ahí se va al Olympiacos de Grecia. andate a jugar a una liga competitiva, no te Ok. quedes en Y el- Qatar. Entonces digo, me parece que hay Claro. desde No el lo vamos hizo, ¿no? hay una diferencia enorme. Hay una diferencia enorme. Ok. Ok, pero digo, está bien, perfecto. Y lo tomo porque además lo tomo de quien lo conoce, como son ustedes. Yo estoy un poquito más afuera de ese día a día. Ahora, dentro de la Copa del Mundo, ¿podría haber pasado algo similar? Que quizás, a ver, la discusión es muy finita porque digo, Colombia no se queda fuera porque James no fue el jugador diferencial, se queda fuera porque le faltó gol. O sea, claramente Es le que faltó lo gol. dosificó mucho, De hecho, lo dosificó mucho, Fabi. Claro. Vos fíjate que en otro momento Sí. de James, Lorenzo no lo hubiera sacado en el entretiempo. pero ¿sabe Lorenzo qué? no lo hubiera sacado en o sea que el 56 o el presente, 70, lo dejaba. el presente Mirá la Copa también América, la Copa América el no salía presente nunca tuvo su James. peso. Bueno, está bien, pero James Sí, hizo claro, mal las claro. cosas afuera de la selección por no tener estabilidad en clubes. Es decir, el responsable de llegar al Mundial en estas condiciones es el propio jugador. Esto es una realidad. Pero pasa que además hay un concepto extra no? y es que si hubiera un Gustavo Puerta que fuera enganche de Colombia, se lo come Sí. a fuerza de Como actualidad. se lo comió Richard Ríos. El suplente de James Rodríguez es Juan Fernando Quintero, que está para 45, para 60 en el mejor de los casos. Si el suplente estuviera con el ímpetu, con el tanque necesario para jugar los 90, el debate se planteaba, pero no estaba ninguno de los dos, ni el 10 y el 20, con una calidad única, con una calidad sideral para el mundo del fútbol, pero no estaba ninguno de los dos para el 90. La tarea era saberlo dosificar, cuánto me da uno y cuánto me responde el otro, y cuánto juego sin conductor, que es parte de la tarea que deberá desarrollar Néstor Lorenzo, pero la ecuación se resuelve en Colombia más fácil porque no hay ninguno para 90, lamentablemente, porque Sí. deberían estar como Puerta para 90, Claro, 120, claro. 3 partidos, ojalá, y muchos más encuentros, pero al no ver un suplente que te coma el puesto, porque Quintero, el debate estaba de los ingresos que habían sido positivos, pero no había un debate firme, fuerte, porque no hay un suplente que te coma el puesto a punta de actualidad. Cuando Juanfer entró en lugar de James en todos los partidos de este Mundial fue importante. A ver, acá se dio también Sí. un indicio quizá de lo que puede llegar a ser la Colombia del futuro si no están James y Juanfer, que por momentos jugó sin enlace. Correcto. Era impensado. Ríos, Puerta, Arias. Claro, Ríos, Puerta, Arias, lo tiraba Lucho a un costado, cuando entraba, bueno, y Lerma, 4-1-4-1 para este equipo, Lerma, más claro. un hombre de punta, o a Campás lo tiraba por un costado también, Campás ha jugado de Hugo mediocampista Gómez por un también lado, un por el partido. otro, Entró Gómez bien también. Campás hoy. Digo, ha mostrado algunos recursos, pero digo, a diferencia de la Copa América, 2 años atrás nada más, no hace tanto tiempo, James te ganaba partidos con la pelota parada, era determinante, no salía nunca, era un futbolista, era el salto de calidad que tenía Colombia. Colombia hizo el 60% de sus goles en esa Copa América, donde fue finalista, con la pelota parada de James. Correcto. Y en este Mundial Claro. no hizo ni un solo gol de pelota parada, hoy estuvo muy Fue más cerca amenazante la con de el cabezazo Quintero. de Lucumí. Claro, A centro de Quintero. claro, y ya no estaba James. Así que bueno, presento a Julián Fernández, ya seguimos, Fabi, ya seguimos, Samu, nos vamos a Atlanta, de la decepción colombiana a la efervescencia argentina. Como imagino. tiene que ser. Igual yo creo que Argentina Milagro. deja
varios puntos preocupantes, lógicamente desde el rendimiento se van complicando cada vez más los rivales, pero la verdad, en este no es día segura, es para el cuerpo técnico, probablemente Scaloni, con Ayala, con Aimar, con Samuel ya deben estar mirando un montón de cosas, porque el partido es muy cerca. Ahora, para la gente, está bueno quedarse con lo que fue una remontada, no digo milagrosa, histórica, y la polémica que dejó, épica. la polémica. Querido Siempre. Julián Fernández, ¿cómo estás? Juanjo, querido, ¿cómo estás? Un abrazo grande para vos. Acá estamos con lo que queda, también para Fabi, para los muchachos, para Tito, para Samu, para todos los que están. Te estuve escuchando en la radio. Este Fútbol Total de hoy. Qué grande, muchas gracias. La verdad que fue una Gran tarde relato. maravillosa. ¿Cómo estás a La hemos vos? pasado realmente muy bien. Ahí está, vamos despacito. En un rato yo creo que vamos a estar muchísimo mejor porque hace un rato estábamos muchísimo peor. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, a ver, contanos qué atmósfera se siente ahí. Imagino que una sensación de alivio, una de las imágenes del Mundial sin dudas. Termine como termine Argentina, sea quien fuera el campeón, va a ser esas lágrimas de Messi allí en el... La manta que le hicieron. Sí, los compañeros tirándolo, porque la verdad parecía en algún momento, hasta el minuto 79, que estábamos asistiendo a los últimos minutos del mejor jugador de la historia, o del que, por lo menos para mí, creo que para vos también, es el mejor jugador de la historia. Sin embargo, sucedió el milagro, apareció el cabezazo del Cuti Romero, la igualdad de Messi. Messi tiene 8 goles en 5 partidos y podrían ser 10 goles en 5 partidos. Una locura, una animalada. A ver, no sé si perdimos retorno, no me parece. No, estamos bien. Digo, si no hubiera errado el penal contra usted y no hubiera errado el penal de hoy, tendría 10 goles en 5 partidos. Realmente El antirrécord. es increíble. Pero bueno, contanos sensaciones, Juli, vos que estás ahí. A ver, yo te cuento sensaciones sin entrar en la melancolía. Creo que no se vivió, o al menos de mi parte, no ese clima de melancolía. Sí de mirar el cronómetro y entender que bueno, que podía estar cerca al final, pero con este equipo nunca sabés. Y en el momento del descuento también estaba difícil, pero fueron 12 minutos frenéticos en donde tampoco hubo mucho tiempo para darse cuenta de lo que estaba pasando. Yo creo que recién ahora todos empezamos a caer más allá de lo emotivo que cada uno lo haya vivido en su rol, en su puesto de trabajo. A mí no me dio esa melancolía de decir, bueno, Argentina vuelve. Y te juro, Juanjo, que no tiene que ver ni con la soberbia ni con nada. Es una cuestión de lo que transmite el equipo. ¿Fue un buen partido el equipo? No, para nada. ¿Jugó como siempre? No, para nada. Pero las instituciones estuvieron. Y a mí, en lo particular, y con toda humildad te digo, no me agarró esa melancolía o esos nervios de decir, bueno, se terminó, es hasta acá. Puedes repasar, pues si repasaste el relato seguramente lo hayas percibido también, pero fue un poco así. Sí, después te quiero preguntar, tenemos que ir a una pequeña pausa. Te quiero preguntar por los jugadores que vos rescatás. Para vos, ¿cuáles fueron los mejores? ¿No? Hay futbolistas que aparecen en toda su dimensión en los momentos difíciles. Alguna vez se dijo en el tenis, la diferencia entre Federer, el mejor Federer, y el número 100 del mundo es mínima. Pero el gran plus es que los puntos calientes, Federer los juega como Federer. Correcto. Y el 100 lo juega como el 100. Digo, hoy Argentina, minuto 79 se quedaba afuera. Y siguió jugando como si nada, y lo descontó, y lo empató. Y todos los que estábamos mirando el partido, teníamos la convicción de que Argentina iba a terminar pasando lo que pasó. Te quiero preguntar, porque vos sos muy futbolero, y después de eso, un poco de charla futbolera acerca de lo que fue esta epopeya de Argentina. Gran abrazo a la familia del fútbol que nos están mirando de distintos lugares. Colombia, Argentina, Pedro Glick, vicepresidente de Argentino Junior, el negro Pablo Roja, de ella está en Cargosa, Luis Britos también, bueno, toda la gente que siempre está acompañándonos y siguiéndonos, un fuerte abrazo. Hay muchísima gente prendida a la pantalla de eSports, que es la gran señal del Mundial. Total, somos la casa de la Copa Mundial de la FIFA. Líderes absolutos. Como siempre. ¿Hay alguna duda de eso? No, ¿no? Señal, Correcto. Sin duda, no, ninguna duda. Y Disport Radio hoy acá, escuchándote, y la verdad, la rompiste con Gastón Recondo y con Marcelo Benedetto con la aplicación. Qué bien funciona la aplicación, Bueno, Messi hablando con Marcelo Benedetto. Notón. Gran nota. Después de las lágrimas,
después del milagro, de la manta, después de la emoción, después de que lo tiraron en andas, lo levantaron los compañeros y lo tiraron por los aires de Atlanta, Lionel Messi recuperó el aliento y le dijo esto a Marcelo Benedetto. Fue un desahogo, un alivio para todos. Yo venía con mucha bronca, como decía recién, del penal errado, porque si yo hacía el penal, la dinámica del partido hubiese sido otra. Creo que estábamos bien, más allá de que veníamos 1-0. Después del penal también generamos situaciones claras, como la de McAllister, la de Juli, que el arquero saca ahí abajo. En el segundo tiempo también habíamos tenido alguna y no la podíamos meter. Y bueno, en el descuento del Cuti cambió todo. Ahí sí creo que sentimos que lo íbamos a hacer, que lo íbamos a empatar, y que yo pensaba que en el alargue lo íbamos a ganar, y por suerte no tuvimos que ir ni al alargue, ¿no? Lo terminamos dando vuelta en el 90 y nada, es una muestra más del carácter de este grupo y de lo orgulloso que soy de pertenecer a este plantel. Julián Fernández está en Atlanta. Ya voy con vos. Queda un africano, Marruecos. correcto. Un americano, porque no hay nadie de CONCACAF, no hay nadie de Asia, no hay nadie de Oceanía. Un americano que es de Conmebol, Argentina, el campeón del mundo. Y después hay 6 europeos. Viene siendo hasta aquí el Mundial Europeo, Modestia aparte, Juan José, lo hablamos en el transcurso de la semana respecto a dónde colocábamos el énfasis en este Mundial. Supimos hacerlo en el cuadro de los europeos que lo refrendan en Tenés campo. una virtud. Otro acierto más. Otro acierto, pero digo la anticipación, ¿no? Correcto, sí señor. Es la antipática virtud de la anticipación porque sé que molesta. Pero particularmente en este caso, Juan José, es un torneo de robustos conjuntos europeos, con proceso, con funcionamiento o, en el caso de Francia, con jerarquía individual de sobra en su plantel y en varios duelos, el de Francia con Paraguay, el de Suiza lamentablemente con Colombia que presenciamos y vivenciamos hoy con ventaja en el resultado final para ellos. Querido Juli, vuelvo a Atlanta. ¿La polémica mañana o cuando baje un poquito la emoción? La polémica, ¿qué? ¿La polémica de Argentina? Varias, claro. Es que no, hablamos, No, por eso. hablamos 45 minutos tarea, de queda Colombia. ¿Vos qué reclamas siempre? Que hablemos más de Colombia. Hoy hablamos 45 minutos de Yo Colombia. le pregunté nada más. La polémica y usted dice mañana. Mañana, perfecto. Mañana, Estaremos. usted mañana va a estar en Fútbol Total. Juan José, Yo creo que sí. O sea, yo creo que yo voy a mi estar. vida la manejan mis jefes y mi mujer. Y el vuelo. Así que Y el vuelo que vaya uno a saber cuándo salimos de aquí de Vancouver. Hay 80.000 colombianos. Recién me preguntaba mi hermana, ¿y pero que no tenés el vuelo ya sacado? Es que depende si el penal era a favor o en contra. 80.000 colombianos acá. Muy al norte y muy hacia el Pacífico. Por eso estamos -4 en uso horario de la Argentina. Estamos muy lejos. Nos sentimos más. O sea, es hermoso realmente. Es una ciudad Impresionante. soñada, Vancouver. El escenario muy lindo. El estadio divino, el centro de la ciudad me hace mucho acordar al estadio en Cardiff, donde se jugó la final de la Champions 2017, en el medio de la ciudad. Realmente es una ciudad hermosa, pero sentimos que estamos tan al oeste, que estamos mucho más cerca de Asia que de nuestras latitudes. Todavía acá es muy de día, acá son las 6 menos 10 de la tarde. Julián, yo te preguntaba por figuras de Argentina. ¿Quién fue el destacado hoy del seleccionado? Sí. Ya de Messi, ¿no? Siempre Yo Messi. Sí, a No, Messi lo sacamos. No quiero ser redundante. Para mí hoy Tagliafico. Y yo tenía antes de hoy 4 futbolistas. Messi, los 2 centrales y Tagliafico. Y hoy sumé a un quinto. Y ahí, dentro de esos 5 hay 2 que estuvieron lesionados. Eso es lo llamativo, porque mi quinto es Paredes. Paredes y Tagliafico, a pesar de sus lesiones, son grandes figuras los 2 de este equipo. Buen punto. Paredes, no sé si pudiste ver la imagen. Sí, señor. Recuperó una pelota con el partido 2-2. Tremendo. Se iba el 3-2 Egipto y a partir de ahí viene Es que estaba mano a mano. Sí. Era de uno o de otro. Un partido roto en el cierre del juego. Fabi Dibu Paredes. Godoy. ¿Llegó para quedarse Paredes? No lo saca más a Paredes, ¿no, Fabi? ¿Vos qué pensás? Volante que te puede sacar de la presión del rival con un pase largo. Ese quite lo coloca en un lugar muy arriba. También en cuanto al sacrificio, porque no solamente es un buen pasador. Yo creo que llegó para quedarse, Juanjo. Para mí han fallado algunas cosas del equipo, porque digamos, si vos estabas 0-2 y pudiste estar 0-3
es porque las cosas realmente no terminaron de funcionar, más allá de que el arquero egipcio la verdad que tuvo un buen rendimiento, pero hay algo que este equipo no negocia nunca, que es el corazón. Sí. Minuto 79, parecía que estaba todo perdido, pero siempre hay un plus. Para mí la figura hoy fue Paredes, sacando a Messi, coincido con Julián, porque ya es redundante hablar de alguien que marca tanto la diferencia. Para mí es la figura del Mundial, Messi. Y después Romero. O sea, Romero, es imposible no destacar a Romero como incluso uno de los mejores jugadores argentinos del Mundial. Es imposible no hacerlo. Es verdad. Qué jugador, extraordinario. Bueno, gracias a todos los que nos están mirando. Abrazo grande. Nos está mirando en Madrid Leticia, con su familia. Ella es argentina, que vive en España, pero casada con un suizo. Mirá. Opa. Y que tiene visita de familiares argentinos. Así que el suizo dice que se va a ir de la casa, que no va a ver el partido. Lo bien que hace. En su propia casa. Bueno, hacemos la pausa, ya seguimos, dale. Muy bien, los vamos despidiendo. Abrazo grande, Fabi Godoy en Dallas. Una jornada con una buena y una mala para el fútbol sudamericano. Victoria de Argentina, derrota de Colombia por penales. Abrazo, Fabi. Chao, querido Juanjo. Saludos, Samu, querido, también. Buen regreso, Cuando sea, buen regreso les deseo. Abrazo grande. Creo que nos vemos en Dallas. Creo que yo mañana viajo a Kansas. Pero claro, un vuelo esperamos, charter, y que después llegaría en algún momento a Dallas. Espero que sea rápido. Son 8 horas, compañero, por tierra, un recorrido recto. De Dallas a Kansas. Muy cómodo. Debería yo llegar para transmitir en la pantalla de Sports el duelo entre, creo que Francia-Marruecos. Lindo partido. Uy, qué lindo, el jueves. Claro, porque mañana hay descanso, pero nosotros no descansamos. Qué fuerte nos va a dar a nosotros, claro, ¿no? Mañana un día sin fútbol. Va a ser raro, va a ser raro. Juli, abrazo grande. Abrazo ahí en Atlanta. Juanjo, abrazo enorme para vos, para Samu y para el querido Fabi. Si querés en Dallas, te podemos acobijar con Godoy. Te Muy bien, invitamos la a comer, pantalla de Juanjo. D-Sports. Listo, allá nos vemos. Vamos a comer, los espero. Espero esa invitación y poder bajar un poco de revoluciones, porque la verdad es que estamos acá, disfrutamos eternamente el Mundial, pero bueno, son 30 días de trabajar. Más 40 y pico. Claro, pero por ahora estamos en 30. Eso sí. De trabajar 18 horas por día, dormir arriba de los aviones. Bueno, uno siente el cansancio, pero se disfruta con la efervescencia del fútbol. Carlitos Villamil, en la zona mixta todavía no salen los jugadores. 42 sí. Claro. No, señor. Programa 42, Juanjo. Hasta acá llegó, el primero ¿no? que no me puedo mostrar en cámara. Qué lástima. Ah, sí, señor. No. Lamentablemente. No. ¿Cómo pero así? si No, usted vas me a seguir prometió algo. sumando. Usted Yo me prometió ya le algo. dije que Usted lo invito cumple. cuando Gracias. Sí. Cuando Samuel pase no el quiere, fútbol pero Samuel total siempre mundialista, quiere, lo ese es el invitamos a Villamil. Lo invitamos a Villamil muchas cada gracias, tanto que Juanjo. venga. Correcto. Que Listo, participe. Un Juanjo. recambio útil. Claro. Ahí estaremos. El recambio. ¿Cómo es que le decís? Ahí estaremos. Miñía se ganó un puesto, claro. Muy bien, Miñía. Abrazo grande, Carlitos. Muy bien, Abrazo grande. muchachos. Saludos y Abrazo, estamos muy Juanjo, atentos toda en la onda. continuidad de D-Sports a esa zona mixta. Samu, un Juan placer. José, qué gusto como siempre. Lo bueno es que estuviste hoy. Siempre, Juan José, yo siempre estoy. No, digo, hoy tendría que haber estado el turco. Correcto. Que te reprocha, No, siempre güey. busca saldarle algunas cuentas como Son decisiones, son momentos. Mañana hablaremos de muchos temas. Me llevo la lista. Con François Letelier se acaba la paranoia. Un francés dirigió la clasificación de Argentina rumbo a la siguiente instancia. Y caminan rumbo al Tetra. ¿Te vas a subir a los mexicanos y españoles llorando constantemente? No, yo me voy a subir a la verdad. La verdad no tiene nacionalidad, Bueno, yo veo pero la represento. tantas lágrimas de español y mexicano que cansan, muchachos. Los españoles por lo menos siguen. Nos vamos. Gracias por acompañarnos como siempre. Que pase bien.